Bueno, muy bien. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, mis queridos amados santos de Dios de la Comunidad Cristiana de Transformación y a todos aquellos que nos están viendo en esa grabación que va a quedar después. Damos gracias a Dios por ustedes, los bendecimos, bendecimos su disposición, su fidelidad a Dios, no a la iglesia, porque uno no le es fiel a la iglesia, no le es fiel es al Señor. Entonces, como le decía yo ayer a la hermana Esperanza, a nosotros lo que nos importa es que se congreguen donde sea, pero que se congreguen, ahí sea en la defensa civil, pero que se congreguen. Así sea en los alcohólicos anónimos, donde sea, pero que se congreguen. Obviamente una iglesia de sana doctrina, ¿no? Lo de la defensa civil es un sarcasmo. Vamos a leer la Biblia hoy. El título del mensaje para el día de hoy es El resultado de la verdad. Un solo capítulo, tiene 15 versos. Muy bien, vamos a leer el capítulo, pues los 15 versos. No podemos decir que un capítulo, los 15 versos. El resultado de la verdad, pues en el título lo colocamos así, porque es muy largo el título, pero a ustedes ya se los puedo decir más larguito, es el resultado de la verdad en un creyente. El resultado de la verdad en un creyente. Y vamos a mirar aquí algunos aspectos, lo que alcancemos a ver. Vamos a ver lo que alcancemos a ver. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué opera en un creyente? ¿Para qué opera en un creyente? Y el resultado que eso trae. Listo. Vamos a leer entonces, pues, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquí en pantalla está. Tercera de Juan, versos del 1 al 15. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Notan que hay una palabra que se está repitiendo mucho ahí. ¿Cuál palabra es ahí? De verdad es. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué belleza de cristiano, ¿no? ¿Ustedes creen que hay cristianos? ¿Ustedes creen que era un líder? ¿Ustedes creen que hay hermanos así? Eso es en Creta. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ojo con eso es clave en el verso 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto. Ojo con esto, visto, no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es que yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Como la idea es que oremos al final, no me voy a tratar de no demorarme mucho. Esta epístola es una epístola muy rica, es una de las epístolas que es la base de la ética juanina, la epístola a los San Juan.
Hay ética paulina, hay ética pedrina, hay ética juanina. En la teología hay muchos aspectos de lo que es la teología base, la filosofía, la ética, en fin. Pero uno de los aspectos de la ética juanina está en esta epístola. Es una de las bases. Voy a darles datos curiosos que me quiero desahogar con ellos. Primer dato curioso. El apóstol Juan, pues muchos dicen que fue el discípulo que más amó el Señor. Yo tengo mi tesis frente a eso. No creo, pero él se sentía amado por el Señor. Él se sentía, nunca, exactamente, nunca el Señor le dijo, yo te amo más que a todos. De hecho, Juan y su hermanito eran dos cositas serias, eran llamados los hijos del trueno. Y la mamá era más osada. La mamá le dijo al Señor, bueno, Señor, cuando usted esté en su reino, yo quiero que mis hijos se sienten a su derecha. ¿Cómo le parece? Mira, esa película la deberíamos tener todos los cristianos, de sentirme amado por Dios, de sentir que me le puedo parchar al lado a Dios sin ningún problema. Los cristianos deberíamos tener ese concepto todos. Claro, está muy bien, amado. Muy bien. Resulta que el apóstol Juan, pues él se sentía amado por Dios. En la teología bíblica, en la gematría bíblica, la gematría es la ciencia bíblica que estudia los números y que a cada número le asigna una letra y cada letra tiene sus resultados, su significado y demás. El número 5 en la Biblia, siempre que tú veas el número 5 en la Biblia, siempre que tú veas el número 5 en la Biblia, es el número de la gracia. La gracia es un don inmerecido de parte de Dios. Y el apóstol Juan, aparte del apóstol Pablo, fue uno de los que más libros de la Biblia escribió. Pero muy bonito esto que él escribió en la Biblia que usted y yo leemos, que creemos por fe, que es el canon que Dios estableció, tiene 5 libros. Él escribió el Evangelio según San Juan, las 3 epístolas paulinas, entonces serían 4, cuarto, y el Apocalipsis, 5 libros. O sea que era un hombre que estaba lleno de gracia, ¿sí o no? Juan. Bueno, en la tercera epístola del apóstol Juan, él está escribiendo a un hombre, Gallo, y resulta que Gallo parece ser que era un hombre muy del ministerio. Gallo era un hombre muy del ministerio, era un hombre de Macedonia. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 29 en adelante. Ahí vamos a encontrar que él estaba ahí. En Romanos capítulo 16, versos 23. En 2 Corintios también está mentado este Gallo. Era un hombre que servía en el ministerio. El nombre Gallo significa de la tierra. Así, Gallo es de la tierra. Ojo con esto que les voy a decir. Gallo significa de la tierra, no que sea terrenal. Porque muchas veces nosotros confundimos lo terrenal. Sí, entonces, alguna vez con unos discípulos que eran muy tesos en la teología, ellos discrepaban conmigo de esto, que gallo significaba eso. Entonces me tocó llevarlos al texto y mostrarles según el texto y el contexto, que no es que él fuera un terrenal, sino que él amaba lo que era natural de Dios. Y entonces, ¿de dónde salió el hombre? Adán salió del polvo de la tierra. ¿A dónde mira el hombre por lo general? Siempre mira la tierra. Rara vez el hombre mira arriba. Rara vez. En estos días me pasó algo muy particular. Fui a comprar unos vasos desechables para el tinto acá en la iglesia, en el supermercado. Y entré preguntándole al señor, ¿dónde están los vasos que no veo los vasos desechables? Me dijo, están arriba. Y yo aproveché y le dije al tipo, curiosamente, el ser humano nunca mira hacia arriba. Uno siempre mira hacia abajo. Hay mujeres que miran bajitico, siempre miran hacia abajo. Los marranos también miran hacia abajo. Muy bien, amada hermano. Gracias por tu ejemplo. Entonces, muy bien. Gallo era un líder de una iglesia porque esa gente tenía grupos de transformación en sus casas. Diótrefes tenía un grupo en su casa, una iglesia en su casa. Gallo tenía una iglesia en su casa. En la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, todos los hermanos tenían claro algo que debían hacer. Y fue el mandato que el Señor Jesucristo hizo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el mandato que el Señor Jesús hizo?
¿Cuál? Ir y no solamente predicar, él dijo, ir y hacer discípulos. Eso se llama la gran omisión. Perdón, la gran comisión. Nosotros le hacemos la gran omisión. Nosotros no lo hacemos. Este mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver mucho con lo que vamos a la actividad que va a ser el viernes. Pero quiero concentrarme en esto. Bueno, díganme. Bueno. Listo, llegamos a hablar de eso, amada. Gracias. Resulta pues que nuestro amado hermano Gallo, a la iglesia primitiva tenía, la idea era que todos los hermanos tenían grupos de transformación, grupos en sus casas, iglesias en casa. Yo una vez estuve enseñando algo que lo llamé, nosotros somos Hechos 29. Entonces un discípulo me dijo, pero ¿cómo así, pastor, si el libro de los Hechos solamente tiene 28 capítulos? Yo le dije, por eso, nosotros estamos haciendo el capítulo 29. Nosotros tenemos que ir y hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. ¿Qué dijo Jesús que teníamos que hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso tenemos que empezar a tenerlo claro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Resulta pues que Gallo, en su casa, él hacía y él ejecutaba lo que Cristo mandó hacer a los discípulos. Y en su casa, parece que era allá en Macedonia, él tenía la iglesia y él sabía y la tenía clara que por ese lugar, como era un lugar de tránsito, Macedonia era un lugar de tránsito entre el Asia Menor, el Asia Alta y la parte del frente del mar Mediterráneo, como era un lugar de paso, pasaba mucho predicador itinerante, pasaba mucho hombre misionero. Entonces ellos tenían la costumbre, el buen hábito de atender a los misioneros. Por eso les decía que ojo con el verso 11, que tiene que ver mucho con la verdad. Resulta que ellos atendían a los misioneros. Parte de la cultura del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, era facilitarle el trabajo a los predicadores. Esa gente la tenía tan clara, ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo tan tangible y tan palpable como la muerte que había ocurrido de él y su resurrección hace un par de años. Esa gente la tenía muy clara. Entonces facilitaba el trabajo de los que hacían la obra del Señor. Se parece ahora. Esa gente les facilitaba el trabajo, por eso el Señor Jesús les dijo a ellos, cuando vayan, no lleven ni alforja, no lleven ni capa, no se preocupen porque la gente que cree en el Evangelio les va a ayudar. Va a facilitarles el trabajo para que prediquen las buenas noticias de salvación. Esto se lo voy a decir a ustedes por información y a algunas personas que nos están viendo. Se parece a la iglesia de hoy en día que con dificultad ofrendamos. Con dificultad. Todavía tenemos la lucha de sacar. Es más, vamos a sacar miramos cuánto fue el billete que yo tenía aquí. Empiezo a escoger el billete sin. El de 2000. Los billetes más evangélicos que yo conozco son los de 1000 y los de 2000. Bueno, ahora son los de 2000, los más evangélicos. Esta semana que contamos el dinero para pagar la renta, eso era así fajo de billetes así, puros billetes de 2000. Genial. Bueno, no quiero que me lo tomen a mal, pero les estoy diciendo, ustedes que están aquí con nosotros, que profesamos ser cristianos, ayudémonos. Uno de los principios de la verdad de Dios es ayudar a proclamar la verdad de Dios. Y ayudar a proclamar la verdad es facilitarla. Casi siempre los que trabajamos en la obra somos los que entendemos eso y no nos duele sacar la plata. No nos duele sembrar. No nos duele, esto es para la obra, no nos duele, lo hacemos. En estos días envié un mensaje de texto. Hermanos, necesitamos una colaboración para 2 personas de la iglesia que necesitan un mercado. La verdad, yo voy a hacer boleta con ustedes. Hubo 3 personas que dijeron,
yo participo. Y glorificamos a Dios por esas 3 personas. Es más, de otras latitudes, de por allá, de otros lados, de otros países, nos enviaron una ofrenda. Imagínese usted. De otro lado. A nosotros con dificultad, ofrendamos. Esa gente la tenía tan clara que como Gallo amaban la obra de Dios. Él amaba lo que Dios había hecho, lo que Dios había ordenado. Por eso Gallo se llama de la tierra. Él amaba la creación. Él amaba lo que Dios amaba. Él amaba lo que Dios había hecho. Él amaba la obra de Dios. Mira, Dios es espíritu y Él se manifiesta espiritualmente. Pero ¿a dónde fue que Él tuvo que tomar forma de polvo, de humano, corruptible, de lo terrenal, de acá, de lo terreno, perdón, para poderse identificar con usted y conmigo? Usted a veces, en la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Usted a veces no se ha preguntado, uy, yo con todo y lo pecador que soy, yo debería ya haber estado muerto. ¿Sabe por qué usted y yo no estamos muertos aún? Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él se identificó con lo que usted está cometiendo. Él se identificó con su pecado. Él se identificó con mi pecado. Y Él nos está dando la oportunidad de que nosotros empecemos a andar como Él quiere que usted y yo andemos. Ojo con esto que les voy a decir. Andar en Jesús es andar en la verdad, y enseguida les voy a decir qué es la verdad. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Entonces viene el otro extremo. Entonces Gallo es el que ama la obra de Dios, el que facilita la obra de Dios. Es el espíritu que quiere llevar la obra de Dios para que se ejecute. Pero estamos en el otro lado, vamos para donde Diótrefes. Diótrefes significa, ojo con esto, el nombre de Diótrefes significa nutrido por Zeus. Nutrido por Zeus, o sea, según su nombre, su personalidad era una personalidad idólatra, era una personalidad satánica. Póngale pues cuidado. Dice en el verso 9 y 10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Le gusta tener qué? El primer lugar. ¿Ustedes a quién se le parece? Ezequiel 28. Cuando dice, seré semejante al Altísimo. En el trono de Dios me sentaré. Igualitico, tiene la misma personalidad de su papá. Zeus es la versión griega de Satanás, no es la versión griega de Jehová. No, señor, es la versión griega de Satanás. Lo que pasa es que la gente que no conoce de teología dice, Zeus es la versión griega de Dios. No, es la versión griega de Satanás. La deidad personificada, una deidad personificada. La Biblia nunca muestra a Dios teniendo relaciones con humanos, relaciones sexuales, pero sí muestra a los ángeles caídos teniendo relaciones sexuales con las mujeres. ¿Y eso qué representa? Zeus en la mitología griega. ¿Sí? Ojalá esto les quede claro. Don Diótrefes era un tipo ambicioso, vanidoso. Era, yo aquí escribí, irrespetuoso. Siempre irrespetaba la autoridad de los apóstoles. Dice, no les daba posada, no facilitaba el trabajo. Le gustaba que lo vieran. En la iglesia a Diótrefes le gustaba que lo... Hola, hermano Diótrefes, usted bien vestido, bienvenido. Siéntate. El humilde Diótrefes. Ojo con esto. Ahí en la iglesia, hermanos que sin querer queriendo tienen el mismo espíritu del hermano Diótrefes. En vez de facilitar el trabajo de la obra del Señor, le colocan a los pastores cargas. Les ayudan a los líderes de la iglesia, pero a tener dolores de cabeza, a tener cargas. Esto no lo estoy diciendo por ustedes, esto ocurría en esa iglesia que estaba allá en Macedonia. Aquí en Colombia eso no existe. Aquí no existe. Resulta que el hermano Diótrefes le encantaba figurar ¿en dónde? En la iglesia. Pero no reconocía la autoridad de sus apóstoles,
no conocía no reconocía la autoridad de los pastores que lo habían evangelizado a él. En la iglesia está esa dualidad, el hombre y la mujer que aman con sencillez y humildad las cosas de Dios. Y está el otro grupo de personas que con orgullo, fastidio, irreverencia y respeto están haciendo y entorpeciendo la obra de Dios. ¿Sabe a veces por qué las iglesias no crecen? Porque el espíritu de Diótrefes está más montado que el espíritu de Gallo. No facilitamos el trabajo de la obra. No facilitamos que la gracia de Dios crezca y que la verdad de Dios crezca. ¿Están conmigo? Esta era la pequeña introducción. Ahora vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar de la verdad. Verso 11 dice lo siguiente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ojo con esto, no ha visto a Dios. El que hace lo malo. Entonces vamos a jugar a los antónimos y aquí vamos a empezar a mirar algunos aspectos. Primer aspecto, el resultado de andar en la verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, dice el Señor Jesús, Dios hecho carne, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad, cuando usted le hablan de la verdad, según el diccionario, es todo aquello que se ve, es algo que no está escondido. En griego, la palabra verdad es alethesia o alethesia. Es aquello que no está oculto, es aquello que se está mostrando, es aquello que se está develando. Y me encanta porque en la historia de la raza humana, los dioses de la raza humana siempre han sido dioses ocultos. El ser humano siempre, desde que en todos los anales de la historicidad de la raza humana, muestran al hombre buscando a deidades en lo oculto, haciendo ritos, haciendo riegos, la ruda, una cantidad de chécheres buscando ¿qué? A la deidad que está ¿qué? Entonces ahí no hay verdad. Cuando Cristo vino, Él asoció tres cosas con la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino. Entonces, la verdad está asociada con un estilo de vida. La verdad es algo que se ¿qué? Que se ve y que produce vida. La vida que dice ahí es vida Zoé, que es vida de Dios, que proviene de lo alto, ¿cierto que sí? Entonces resulta que cuando usted y yo estamos caminando con Cristo, ¿en qué estamos caminando? En la verdad. La verdad es algo que está ¿qué? Expuesto, que no tiene nada oculto. La verdad, usted conoce la verdad y la verdad ¿qué hace? Trae libertad. Yo lo llamo el triángulo del conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os traerá libertad. Conocimiento de verdad traerá libertad. Camino en la verdad, el resultado va a ser vida. Siempre que usted encuentre en la Biblia la palabra verdad, alethesia en griego, va a encontrar una relación directa con Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Se mostró. Dios se mostró para que usted y yo pudiésemos entenderlo de una manera más cercana. Cuando el Señor Jesús en el principio de la creación dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué fue lo que dijo que era bueno en gran manera cuando creó a quién? Y vio Dios que el hombre era bueno en gran manera. Él quiere que usted y yo entendamos la sobrevaloración que Él nos dio a usted y a mí. Él nos dio un regalo tan grande que usted y yo debemos caminar en ese regalo. Por eso la Biblia dice que el que conoce a Dios, ¿lo ha qué? Visto. En el verso 11 les dije que tuvieran claro esto. El que repite o practica lo malo, usted sabe qué es lo malo. Mira, la conciencia nos dice, uno sabe que ya, que se va a poner uno a inventar con cosas. Es más, si necesita que le digamos que es malo, porque dice la Biblia que en estos postreros tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Si usted quiere saber qué es lo malo, pues lea la Biblia, sobre todo en las epístolas, que ahí le va a decir a usted qué es lo malo y qué es lo bueno, los principios morales, éticos, los principios verdaderos que le van a mostrar a usted cómo debe caminar. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces resulta pues que Dios ¿qué hizo? Se mostró.
Verso 11 dice, el que hace lo malo no ha visto, pero el que hace lo bueno, ¿en qué anda? Porque le fue develado Dios. Entonces resulta que usted y yo tenemos la gran particularidad de que cuando hacemos algo malo, ¿qué hacemos? Cuando uno se queda callado, está demostrando con los hechos que tiene ese espíritu de Diótrefes, vea, vivo, arriba, en el punto más alto, porque quiere es mostrar lo que realmente no es. Dios colocó este ejemplo para que usted y yo viéramos dos tipos de creyentes, el creyente verdadero y el creyente oculto. Me gusta mucho porque en el contexto de esta epístola, de esta carta, el apóstol Juan dice, tengo que decirlo públicamente, que Diótrefes es un carechimpón. Públicamente, o sea, tuvo que hacer ¿qué? Develar una verdad que él la tenía tapada. Diótrefes tenía su verdad. El que veía a ese hombre en la iglesia decía, ese es el más santo. Es más, yo me imagino que él se levantaba con autoridad a decir, a ese tipo no lo deja, ese es un hereje. Ese viene diciendo aquí que la salvación no se pierde. Ese es un hereje. Total, yo siempre estoy acá, ese viene diciendo, yo soy el que tal. Ese tipo mostraba lo que no era tener comunión con Dios. Ahora entonces en el verso 1, el apóstol Juan, que se denominaba el anciano, porque fue el único apóstol que murió de anciano, parece ser que murió de casi 100 años, mucho tiempo. Él discipuló a un hombre que se llamó Policarpo, uno de los padres de la iglesia del siglo II, poco de tiempo. Dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo, ¿en dónde? En Aletesia. Él amaba a este hombre sin tapujos. ¿Cuántas veces usted y yo amamos con tapujos? Ay, hermano, ¿sabes yo cómo te amo a vos? Pero el hermano necesita que le facilitemos su vida como creyente y demostramos su amor. Ya usted lo evaluará, ¿sí o no? Primer resultado que da cuando uno empieza a caminar en la verdad que es Dios, en lo que no es tapuqueado, tapado. Primero dice, a quien amo en el efecto de la verdad. La verdad, cuando usted y yo empezamos a andar en Cristo, se nos revela Dios, o sea, se nos quita el velo de la deidad de Dios, de la divinidad de Dios, porque a nosotros se nos tiene que develar Jesús, a nosotros se nos tiene que demostrar, lamentablemente a nosotros nos toca como Tomás, meterle la mano en el hueco al Señor y en el dedo y en la llaga para poder creer, lamentablemente. Pero a usted y a mí que el Señor se nos ha mostrado, se nos ha develado, ¿qué es lo primero que Él nos muestra? ¿Cuál es el primer resultado de la manifestación de Dios en nuestra vida? El amor. Aquí la palabra amor en griego es agapeto. Agapeto. Porque es el agapao de Dios, el agape, el amor de Dios, pero manifestado en una persona, ya en una determinación, como en un adjetivo, un calificativo. Agapeto. Él amaba, o sea que la verdad que produce en el ser humano, amor en el creyente, y el que ama, ¿qué hace con la obra de Dios? La facilita. ¿Sí me estoy dando a entender? El que ama facilita la obra de Dios. Segundo, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿A cuánto les gusta prosperar? Mire, la verdad le trae a usted prosperidad en su vida, amado santo de Dios. Voy a procurar no demorarme, pero este requiere tiempo. Para usted, ¿qué es prosperidad? Tener plata. Hay gente muy próspera. Uno dice, uy, prosperidad, esto es lo que tenga que ver con plata. La asocia directamente con plata.
Mire, según la Biblia, prosperidad es andar, es avanzar, no es estancarse. Prosperidad es avanzar hacia adelante, según la Biblia. Entonces, andar en la verdad quiere decir que Dios nos quiere mostrar que cuando nosotros estamos en el estilo de vida que es en Dios, en la obra del Señor, caminando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la prosperidad que en la que hace Juan énfasis aquí dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que prosperidad es avanzar, prosperidad. Quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y coloca el ejemplo, así como avanza, como prospera tu alma. El alma en el ser humano tiene tres elementos. El alma tiene la mente, la voluntad y las emociones. Cuando usted y yo aprendemos a dominar el alma, o sea, el espíritu domina el alma, dejamos de ser carnales y empezamos a ser más espirituales. Porque nuestras decisiones, que es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones, van a ir orientadas y enfocadas hacia lo que es de Dios, hacia lo que avanza hacia Dios. No una religión, sino una relación con Dios. Cuando mi mente, que tiene tres elementos, consciente, subconsciente e inconsciente, empieza a tener una buena relación en la verdad de Dios, entonces mis pensamientos, así sea durmiendo, ¿hacia dónde van a ir orientados? Hacia Dios, ¿cierto? Entonces, mente, voluntad y las emociones. ¿Cómo van a ser entonces las emociones del alma? Van a ser siempre avanzando, van a ser controladas. El único hombre que ha pasado sobre la faz de la tierra, que ha dominado todas sus emociones y que ha sido cabal, en el momento que tenía que llorar, lloró. En el momento que tenía que tener rabia, la tuvo y la supo manejar. En el momento que tenía que estar alegre, lo hizo. En el momento de angustia, vivió la angustia. La única persona que ha vivido fue Jesús. Y una vez leí un libro acerca de la psicología de Cristo. Hace muchos años leí ese libro, me encantó, de un teólogo alemán. Y el tipo era, aparte que era teólogo, era psicólogo. A mí me gusta mucho la psicología. Y resulta que el tipo en el libro decía, la única persona que ha tenido la cabalidad absoluta en sus emociones fue Cristo. Y mostraba teológicamente cómo, porque era así, era perfecto. Cristo quiere que tú y yo avancemos, o sea, seamos prosperados. Y dice, amado, yo deseo que tengas salud. La verdad que trae. Mira, una manifestación poderosa de que tú estás próspero a nivel de Dios es que tú tienes salud. Mira, yo conozco gente, nosotros con mi familia, nosotros no tenemos seguridad social. Nosotros tenemos la sabia salud, lo que da el Estado, el CISBEN, ¿cierto? Y lo que usamos eso es muy poquitico. Uno vaya a un caso de urgencia. La última vez que yo fui allá fue cuando tuve mi último parto. Hace como 5 o 6 años. Mi último parto. Un cálculo renal. Pero hay gente que es súper próspera. Yo te miro a vos. A la hermana Norita. Con mi esposa tiene mucha carga por la hermana Norita. Y un día yo le dije a ella, amor, no, voy a ser claro, no quiero que pienses que soy indolente. No te cargues por la situación de Norita, porque Norita tiene 74 años y hasta el día de hoy el Señor la ha sustentado. Es una mujer próspera porque Dios la ha sustentado. Más adelante se va a ver la prosperidad económica. ¿Cuándo se va a ver el resultado económico? Cuando usted y yo empecemos a facilitar el trabajo para la obra. Eso es un resultado. Ese es un resultado. Mira, yo conozco una persona, no es una indirecta, es un testimonio real. Porque ese hermano sembraba en este ministerio. El hermano decía, a mí me gusta sembrar en el ministerio suyo, pastor, en su ministerio. Porque lo que hace que yo estoy sembrando en su ministerio, estoy viendo cómo mi empresa va creciendo. Él la tenía clara. Este hermano está por ahí en Estados Unidos. Yo perdí el contacto con él. Si no, te dispararía. Changonearía. Gente que sabe que cuando ofrenda, siembra en la obra de Dios, su vida, porque no están, se le mostró, se le quitó el velo
de que cuando se siembra para la obra de Dios, hay bendición, hay prosperidad. Yo a él le enseñé una vez, hermano, yo le invité a almorzar y él me dijo, no, pastor, yo te quiero invitar. Le dije, no me corte la bendición, usted puede tener plata, pero yo lo quiero bendecir. Si yo yo ofrendo en usted, ¿qué va a pasar conmigo? Dios me va a bendecir a mí. La Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando yo empiezo a entender ese principio, voy a empezar a hacerlo. ¿Voy a hacer qué? Próspero. Pero está claro que prosperidad no es solamente plata. Prosperidad es el alma, abarca el alma, la mente, la voluntad, las emociones. Abarca el área espiritual. ¿Usted quiere ser próspero? Conocí el caso de un pastor muy famoso, internacionalmente conocido. Cuando él se convirtió al evangelio, la iglesia donde él se convirtió era una iglesia pobre en el pueblo de donde él era. Pero cuando Dios empezó a usarlo a él empezó a bendecir su iglesia, la iglesia donde él nació. Hoy en día, no solamente la iglesia es muy bendecida económicamente, sino el sector. Porque resulta que cuando la iglesia empezó a percibir recursos, ¿qué empezó a hacer la iglesia? Empezó a hacer obra social, empezó a tener un comedor de paso para los niños. Entonces a los niños que venían allá no se les enseñaba, ay, no importa que el niño y el niño se den picos en el pipí, eso no importa. No, a los niños les enseñaban, el homosexualismo es malo, a eso no se le puede decir que eso es bueno. Lo natural es hombre con mujer, eso es lo natural. A los niños se les estaba enseñando principios de Dios, se les estaba ayudando, facilitando la obra de Dios en sus familias para con los niños. Entonces, ¿qué pasó con esos niños? Fueron creciendo y fueron creciendo niños sanos emocionalmente, no infectados con su tal agenda LGTB ni nada de eso. Fueron creciendo niños sanos emocionalmente, sanos espiritualmente. Entonces, al crecer esa familia, esos niños sanos, ¿qué iba a pasar en su entorno? Pues obviamente iba a llegar otro que le iba a decir, venga, pégase un plon de vareta y tal. No, no por religión. No, mi cuerpo no necesita eso. Cierto que sí, por una convicción. Y empezó a prosperar la iglesia. Al prosperar la iglesia, el entorno social de la iglesia, ¿qué pasó? Prosperaba. Y eso es una cadena. Dios quiere que el resultado de la verdad que tú ya tienes en tu corazón se empiece a ejecutar ¿en qué? En verdad. O sea, no, si yo creo en Jesús. Mentira, porque no lo está mostrando. Es más, yo una vez le dije a alguien, yo soy un agente secreto de Jesús. Es más, ni Jesús sabe que yo estoy con él. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, voy a ir a terminar con esto. Son muchos más principios, porque hay muchas verdad. En cada verso donde está la palabra verdad, hay algo que lo asocia, un resultado. Entonces, en el primer versículo, en el primer verso está, ¿a quien amo en qué? En verdad. Entonces, el amor que produce, la verdad que produce, amor. El resultado de la verdad es el amor. En el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando una persona está en verdad, entonces, ¿cómo es? Próspera, próspera. Verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Terminamos con esto, con el verso 3. El resultado de la verdad en una persona es gozo. Dice, mucho me regocijé. Mucho me regocijé cuando vinieron nosotros a decirme. Entonces, ojo con esto. El regocijo, la verdad que trae en usted, tiene que traer regocijo. Ojo con esto que les voy a decir. ¿Cuántos de los que están aquí somos salvos por fe? ¿A cuántos de los que estamos aquí Cristo se nos ha manifestado? Porque ya sabemos que es bueno y que es malo. Se nos ha manifestado. ¿Eso qué tiene que producir en usted? Gozo. Entonces, la verdad que produce en el ser humano cuando conoce a Dios, gozo, nos tiene que producir gozo. Si la verdad en mí no ha producido gozo, quiere decir que no ha sido develado Cristo en mi vida. No lo he visto porque todavía estoy practicando maldad. Uy, esto es muy duro. Pero la palabra de Dios es para eso, para que penetre a nuestro corazón y nos lo diga.
Si en mí no está el gozo de Dios, es porque yo no he visto a Dios. La verdad de Dios no está en mí. Porque el primer resultado de la salvación es gozo. Y es un gozo inefable. Nada lo puede quitar. Es un gozo que a usted no le da pena decir, mira, yo ando mucho con Xavier en carro. Y yo le quiero hablar a todo el mundo del evangelio. Sino que uno busca la curva. Cuando la gente le habla a uno, sí, la curvita. Ha habido momentos en que yo digo, ay, no va a estar vapor con esto. Porque empiezan a pelear. Resulta no peleando. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? El gozo se tiene que, ¿qué? Mostrar. Uno quiere que, yo a veces quisiera coger y abrirle el cerebro a la gente. Porque es cierto que sí. Hermana, ojo con ese espíritu de Dios otra vez. Bueno, muy bien. Pues mucho me regocijé. La verdad produce ¿qué? Gozo. Dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Lo otro que está ahí, la verdad que produce en nosotros. Testimonio. El resultado de la verdad es testimonio. Yo tengo que testificar lo que sí ya fue develado en mi vida. Es así de sencillo. Mire, las buenas conductas, las buenas obras, a veces usted no necesita caminar levitando. Cuando usted se acerca a alguien y le pide perdón por algo que usted hizo, eso muestra que la verdad de Dios está en usted y usted que está testificando que Cristo está en usted, que Dios está en usted. Y eso que muestra cuando, mire, el mundo le dice, ¿cuál pedir perdón? Si acaso pida disculpas. Eso es una práctica de ¿qué? De maldad, una cosa superficial. No, el perdón lo desnuda a usted. El perdón lo desnuda. Miren, estos días yo tuve una situación con un pastor de la misión donde nosotros estábamos. Y él fue, como yo le pedí perdón a él, yo le dije, hermano, perdóneme porque en algún momento lo agredí. Porque yo hablo duro. Yo hablo como regañado. Y jueta, no mentira. Yo hablo como regañado. Le dije, por favor, perdóneme si en algún momento yo le fui descortés, fui grosero con usted. Y se fue para donde los directivos de la misión a decir, el hermano me pidió perdón por todo lo que había dicho. Yo me puse a pensar, y qué pecado ese pobre hombre. No ha entendido que cuando uno pide perdón, desnuda el corazón. Uno es libre. Es para mí, para yo tener libertad. Yo tener libertad. El perdón es una responsabilidad mía. ¿Sí o no? Después le cuento el testimonio del hermano. No quiere decir que fue el fiscal ni nada de eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Estás segura? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad te hace testificar. Pero ojo con esto, es un resultado. Es un resultado. Cuando usted ama y ama sinceramente como está amando, en verdad, no está amando con un tapujo y ayuda a facilitar la obra de Dios. Cuando usted ama, muestra que va ¿qué? Prosperando, eso es parte de la verdad. Cuando usted ama, entonces ¿qué produce? Gozo, y eso es parte de la verdad. ¿Y el resultado cuál es? Que usted testifica a los demás lo que Dios está haciendo en su vida. Una de las cosas que más me gusta a mí, ya terminé con esto, una de las cosas que más me gusta a mí de ser cristiano es que yo puedo mostrarme tal cual soy. Cuando yo le cojo el sabor al evangelio, ya no soy hipócrita, no soy religioso. Alguien una vez me dijo, ay María, ¿y eso que es cristiano? Y yo, gracias a Dios, porque si no sería peor, ¿cierto? Gracias a Dios, ya aprendí a ser más vulnerable. El problema del religioso o de la religión es que le enseña a tapar. Es algo que es ¿qué? Oculto. ¿Qué tal usted siendo bien horrible? Yo conocí un señor, que ya termino con esto ahora sí. Llegaba a la casa y los hijos le tenían miedo y era cristiano.
porque él llegaba a ir a darles garrote, porque sí o porque no, porque la Biblia decía que había que madrugar a los niños a darles vara. Y esos muchachos crecieron y cuando cumplieron entre 15 y 17 años, le dijeron al papá, yo no quiero saber nada de su Dios y de su religión. Usted es un hipócrita, porque usted en la casa maltrata a mi mamá, nos maltrata a nosotros y usted bebe. Usted es grosero. Yo estaba ya sentadito cuando los muchachos se le revelaron, porque el tipo todavía muy osado, me dice, pastor, yo quiero que usted vaya y me ponga en cinta a mis hijos. Yo me fui para la casa a ponerle en cinta a sus hijos, claro. Yo era el pastor de jóvenes de ellos, yo sabía cómo eran ellos. Y yo sabía que no eran muchachos malos. Y ese día le dijeron, no queremos volver ni a su iglesia, ni a buscar de su Dios, ni de su religión. Usted es un falso, ya terminé mi amor. Usted es un falso. Sí, pero ya termino. Entonces, resulta que la religión te hace a ti tapar. Y el tapar es un sinónimo de orgullo y otra pues. Pero Dios quiere que tú seas ¿qué? Libre. El Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad. Listo, muy bien, ya quedamos despedidos entonces de la grabación. Queremos darles el reto, hermanas, calma, el reto virtual. Ahí en alguna parte de la pantalla dice compartir, comparte. No, es muy bueno para... Sí, es parte del reto. Amén. Listo, muy